Bueno, muy bien, hermanos. Buenos días a todos. Vamos a comenzar una vez más en esta mañana, dándole gracias al Señor por este tiempo que nos permite pasar juntos una vez más. Sabemos que cada vez que podemos encontrarnos, el primer día de la semana, es un gozo, es una alegría y es parte de la voluntad de Dios, ¿no? Como siempre decimos, que el pueblo del Señor esté congregado, unido para escuchar de su palabra. Bueno, es un motivo de gozo, ¿no? Para todos nosotros. Así que vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle al Señor que esté con nosotros, que sea con nosotros en esta mañana y comenzamos, ¿sí? Oremos. Padre, Señor nuestro, queremos venir a ti en esta mañana para darte la honra, Señor, que tú mereces, para glorificar tu nombre, Señor, por lo que tú eres y lo que has hecho en Cristo Jesús a favor de tu pueblo. Gracias, Padre, porque si hoy podemos disfrutar de estas bendiciones, de presentarnos delante de ti, esto solamente es por medio de Cristo y de su intersección. Gracias, Señor, porque podemos venir confiadamente al trono de la gracia. Gracias, Padre, porque podemos tener plena libertad de espíritu para acercarnos a ti, pues hemos sido justificados en nuestros pecados por la obra de la cruz. Gracias, Señor, porque cuando recordamos el tiempo atrás en nuestras vidas paganas, Señor, podemos pensar que nada había en nosotros y que nada de nosotros te buscaba, Padre. Y así y todo tú quisiste llegar a nuestras vidas, salvarnos, darnos vida eterna y ponernos en el camino de tu amado Hijo. Señor, hoy queremos agradecerte esa obra en muchos de los que estamos aquí, pero también rogarte que por medio de tu palabra, Señor, de la intersección de tu Santo Espíritu, puedas obrar en el alma de aquellos que aún todavía te rechazan, Señor, o están dudando en llegarse a ti. Padre, te rogamos por sus vidas y por sus almas. Te rogamos que la palabra, Señor, haga efecto y cumpla la función por la cual tú la envías, Señor, en los corazones de aquellos que son incrédulos. Te rogamos esto, Padre, y te agradecemos, porque hoy podemos una vez más, de manera libre, reunirnos delante de ti. Sé con nosotros en esta mañana, en todo lo que hagamos y digamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos envuelva. Te rogamos esto, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a seguir un poquitito más adelante con respecto a lo que estamos estudiando sobre los mandamientos, sobre los 10 mandamientos. Hemos llegado a esta enseñanza, la número 20. Bueno, a veces uno cuando empieza una serie de estudios no cree mucho en dónde o hasta dónde va a llegar, ¿no? Pero por la gracia del Señor vamos avanzando y siempre esperando que la palabra del Señor pueda calar hondo, ¿no? en nuestros corazones y ahí quedarse para que nosotros luego podamos aplicar esa palabra. Que la palabra del Señor no vuelva vacía, ¿no? Y sin duda no lo va a hacer porque confiamos en que, aunque sea algo ínfimo, un versículo, una frase, algo con lo cual el Señor pueda mover tu corazón para considerar sus verdades, bueno, entonces habrá cumplido la función por la cual se envía. Y nosotros confiamos en eso, confiamos plenamente en que la palabra es la que hace la obra y que por medio de la obra del Espíritu el Señor obra en los corazones. Así que le damos gracias al Señor porque vamos avanzando en varias de las cosas que Él nos ha dejado escritas para nosotros. Y así llegamos al mandamiento número 9, hermanos, en esta mañana. Ese mandamiento nosotros lo vamos a encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 20, en el versículo 16. Ahí vamos a encontrar un mandamiento que dice lo siguiente. Dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Algunos resumen este mandamiento con dos palabras, no mentirás. Y no está del todo mal, pero quizás ese no mentir puede achicar bastante el área que quiere comprender en realidad
más profundamente este mandamiento. Quizás el hecho de decir no mentirás se reduce a solamente no mentir y que ya es bastante, pero tiene alguna connotación más. Nosotros vamos a comenzar en esta mañana y si Dios lo permite por el tiempo terminaremos también en este día. Pero me gustaría que nosotros mantengamos el pensamiento que tiene que ser un principio firme en todos nosotros. Y es el hecho que ya hemos repetido varias veces y lo voy a volver a repetir, que el hecho de que la ley moral de Dios sigue vigente en el cristiano en estos días. No es que la ley, cumplirla, cosa que no podemos, nos va a llevar a la salvación, lo sabemos bien. Pero sí, la fe que Dios ha puesto para salvación hoy nos motiva a poder cumplir y mantener esas leyes vigentes en nuestras vidas. Por eso cada uno de los mandamientos que estamos estudiando son mandamientos que al Hijo de Dios lo tiene que motivar y lo tiene que llevar a decir, sí Señor, deseo intencionalmente cumplirlos. Y cuando nosotros llegamos a este mandamiento, al número 9, también es otro de los mandamientos en los cuales estamos un poco complicados. Porque el hecho de no hablar contra nuestro prójimo, sea quien sea, no se está refiriendo solamente a los hermanos de la iglesia, sino también al prójimo en general, vecinos, conocidos, amigos, familiares, quien sea. Es algo en lo cual nosotros caemos, lamentablemente, varias veces en nuestra vida. El Señor ha puesto esa ley moral, esta ley moral que nosotros estamos tratando en nuestros corazones, hermanos. Y si nosotros pensamos y sabemos que en Él no hay mudanza alguna, o sea, no hay cambio desde que Dios es Dios, desde la eternidad, entonces lo que Él está haciendo en nuestros corazones es eterno. Y parte de esa eternidad es la ley moral de Dios, que no cambia tampoco. Entonces esa ley que el Señor preparó de antemano en su mente, desde su misma esencia, es la que Él pretende que nosotros entendamos, comprendamos y vivamos en nuestras vidas. La voluntad de Dios es expresada en mandamientos, o por lo menos parte de la voluntad de Dios. Después tenemos conceptos generales, tenemos un montón de pasajes y versículos que nos van mostrando la voluntad de Dios, pero dentro de los mandamientos podemos ver el carácter de Dios. Podemos ver la voluntad expresada en esos mandamientos, de acuerdo a lo que Dios es, al carácter de Dios. Por lo tanto, para el Hijo de Dios, la ley debe ser algo para amar, ¿no? Debe ser algo para considerar y para cumplir. Para obedecer, como siempre decimos, ¿no? Amar la ley y no guardarla para el Hijo de Dios, perdón, no amar la ley y no guardar la ley para el Hijo de Dios no es compatible con lo que el Señor ha hecho ya en su corazón. Entonces, entendiendo que no por cumplir esa ley seremos salvos, sino que por la fe que Dios nos dio, entendemos esa ley, la queremos cumplir naturalmente. Entonces, esto es mirar las cosas desde otro lugar. Es verla con un corazón compatible al corazón de Dios. Quiero que mires conmigo ahí en el capítulo 19, nuestra confesión de fe. Vamos a ver dos párrafos muy rápidamente. Lo tenemos ahí al final de los himnarios, el capítulo 19, que habla de la ley de Dios. Hay un capítulo que fue considerado por los hermanos allá en los años 1600 para considerar la ley de Dios. Porque muchos de los que vivían en esa época no consideraban la ley de Dios. Y cuando nosotros llegamos al párrafo 5 de ese capítulo, dice lo siguiente. Dice, la ley moral obliga para siempre. Obliga para siempre. Por lo tanto, aquellos que consideran, quiero hacer un paréntesis ahí, aquellos que consideran que la ley moral de Dios ya quedó abolida, están en un error, hermano. O sea, la ley fue dada en un tiempo, pero es permanente en el tiempo. Es constante en el tiempo. Es eterna porque Dios es eterno y no hay mudanza en su carácter. Y como esto es así, esa ley se mantiene eterna.
Esa ley sigue siendo vigente. Por eso en ese párrafo 5 leemos, la ley moral obliga para siempre a todos, tanto a los justificados, o sea, a los que ya son hijos de Dios, como a los demás también. O sea que esta ley moral de Dios es hacia toda o para toda la humanidad. ¿Y qué dice? ¿A qué están obligados? A que se le obedezca. Y esto no solo en consideración a su contenido, no solamente a lo que quiere explicar la ley, no solamente al mandato, no solamente hacia la obligación del mandato, sino también con respecto a la autoridad de Dios, con respecto a quién está dando el mandato. Es Dios mismo, es aquel que nos salvó por medio de Cristo. Y también tiene en cuenta a Dios como creador. Y dice, ¿quién la dio? Estamos leyendo el párrafo 5 del capítulo 19 de la Confesión de Londres. Y termina diciendo ese párrafo 5. Tampoco Cristo, en el Evangelio, o sea, a partir de la venida de Cristo, Dios hecho hombre en esta tierra, en ninguna manera cancela esta obligación, sino que la refuerza considerablemente. Entonces, cuando nosotros leemos este resumen tan claro y tan específico, que está basado, lo podemos después verificar si ustedes lo desean, en el documento de la confesión, que está basado y apoyado en un montón de versículos bíblicos. Entonces nosotros no podemos dejar de considerar que la verdad de Dios, la ley moral de Dios, tiene que permanecer vigente en nuestras mentes y en nuestros corazones. Cuando llegamos al párrafo 7, vamos a saltear el 6 porque es un poco largo, pero el 7 dice, los usos de la ley ya mencionados tampoco son contrarios a la gracia del Evangelio. O sea, lo que están diciendo los hermanos es que ahora hay gracia y somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, pero eso no anula la ley moral de Dios. Cristo mismo vino y dijo, yo no vengo a abolir la ley, no vengo a dejarla de lado, no vengo a descartarla, sino que vengo a profundizarla. Vengo a que piensen un poco más en cuánto abarca esos mandamientos. Y dice, los usos de la ley ya mencionados tampoco son contrarios a la gracia del Evangelio, sino que concuerdan armoniosamente con el Evangelio. Esto es precioso, hermanos, porque nos está mostrando que Cristo se conjuga perfectamente con la ley de Dios. ¿Y cómo no va a ser así? Si es el mismo Dios hecho hombre. Dice, pues el Espíritu de Cristo subyuga y capacita la voluntad del hombre para que haga libre y alegremente lo que requiere la voluntad de Dios que está revelada en la ley. Por lo tanto, lo que nosotros vemos es que esa ley moral de Dios sigue vigente en nuestros días. Debe ser así, debe ser un pensamiento que nosotros tenemos que mantener. Y ese pensamiento, hermanos, nos va a ayudar a no cometer transgresión en ninguno de estos mandamientos. Es lo único que nos va a ayudar, porque si nosotros descartamos el hecho de tener vigente la ley en nuestros días, entonces no rige para nosotros. Entonces esa ley ya no es, no tiene ninguna presencia en nosotros. Y ese no es el punto, sino que la consideramos vigente. Pero como les decía, ya entrando en el mandamiento, hoy llegamos al noveno mandamiento, que nos dice precisamente, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, Éxodo 20:16. Hay un órgano, ¿no?, en nuestro cuerpo que se ha creado desde la creación para llevar adelante la acción de hablar. Y si yo les preguntara cuál es, bueno, fácilmente me dirían, sí, claro, es la lengua, ¿no? Ese órgano es la lengua. Pero la lengua originalmente no fue creada para pecar. La lengua en el ser humano fue creada para alabar al Señor, para alabar su nombre, para darle la gloria al Señor. Es un instrumento que tenemos en el cuerpo humano, pero que no fue dada para pecar, que no fue dada para llevar adelante calumnias, falsificaciones o mentiras. Pero a partir de la entrada del pecado en el mundo, bueno, esa lengua se ha convertido en un instrumento de injusticia, más que un elemento de
que se usa para glorificar al Señor. ¿Y por qué decimos esto, hermano? Bueno, lo que hace este mandamiento, o lo que pretende hacer este mandamiento, es obligar a la lengua a comportarse adecuadamente, a que cumpla la función real por la cual fue creada. Y fue creada para glorificar a Dios, para alabanza del Padre. Hay un puritano que leo bastante, que se llama Thomas Watson, decía lo siguiente: Dios ha levantado dos vallas naturales para encerrar la lengua. Una es la dentadura y otra los labios. Y este mandamiento que nosotros estamos leyendo, dice Watson, es una tercera valla para contenerla y que no se escape para practicar el mal. Me pareció un pensamiento muy ilustrativo, ¿no? El Señor ya puso dos cosas naturales para refrenarla, tanto la dentadura y la boca. Mantenerla cerrada hace que nuestra lengua no empiece a hablar, por lo menos de mala manera, o diciendo mentiras o calumniando. Pero también, si eso no fuera suficiente, este mandamiento también nos llama a utilizarla bien. Esto es una gran verdad, hermanos. A menudo nosotros vemos como nuestra lengua, que es el órgano por el cual se escapan los más profundos pensamientos, generalmente, no encuentra límites para decir lo que no conviene, o para mentir, o para falsear. A veces no podemos parar, no podemos ponerle ese vallado, ¿no?, del cual hablábamos recién. Y somos conscientes de que este órgano generalmente puede ponernos en una posición nada buena frente a otros. Este órgano tiene la capacidad de engañar si no es refrenado. La lengua hace que una persona sea degradada o pueda ser degradada hasta lo más bajo. La lengua tiene una capacidad enorme de lastimar a otros. Puede decir cualquier cosa de otros que no sea verdad. Tiene esa capacidad. Esta es la acción que lleva adelante la lengua en muchas oportunidades, que ayudada con la boca y con los labios puede ser un veneno tóxico, ¿no? Puede ser de mucho mal para otros. Es por esta razón que nuestro Padre quiere colocar un cerrojo en nuestra lengua y lo hace en forma de mandamiento. Nosotros vemos en primer lugar un elemento de prohibición en este mandamiento, o lo que prohíbe de manera general, ¿no? Y lo que está diciendo es: prohíbo, el Señor, prohíbo todo lo que suponga un perjuicio o un descrédito para nuestro prójimo. Todo lo que no sea de bondad, de mansedumbre, todo lo que sea engañoso, lo prohíbo. Y concretamente, ahí vamos a apoyar los dos puntos del mensaje en esta mañana, se prohíben dos cosas en este mandamiento. Primero, decir calumnias sobre nuestro prójimo. Y vuelvo a repetir, cuando hablamos de nuestro prójimo, no es solamente el ambiente de la iglesia local o de otras iglesias a los cuales podemos conocer otros hermanos, sino de manera general, nuestro prójimo en general. Ese es el primer punto. Prohíbe decir calumnias sobre nuestro prójimo. Y el segundo punto, prohíbe el falso testimonio, directamente. Vamos a desarrollar un poquito estos puntos, hermanos. Y en cuanto al primer punto, decir calumnias sobre nuestro prójimo, tenemos que decir que claramente este es un pecado, si se lleva adelante, contrario al noveno mandamiento. Claramente. Porque es parte de la mentira, es parte del hecho de engañar y de levantar no solamente un engaño, sino una calumnia, acompañado de una calumnia, ¿no?, hacia otros. Hay ocasiones que solo esto es un pensamiento,
queda en el pensamiento de la mente de alguien, ¿no? Y no llega a exteriorizarse con la lengua, aunque según lo que dijo Cristo, esto ya es pecado. Si está dando vuelta en la mente y quizás hay gracia para no decir nada o no calumniar, bueno, así todo es pecado y hay que confesarlo. Pero cuando sale y se expresa verbalmente por medio de este órgano de la lengua, bueno, es un pecado literal. Llegó a consumarse el pecado. Y nosotros tenemos una propensión natural, ¿no? A pecar de esta manera. Y una de las raíces de este pecado es el hecho de asumir algo sobre alguien en nuestra mente y crear un pensamiento sobre esa persona que generalmente no es real y luego sacarlo en forma de mentira o en forma de calumnia. Muchas son las oportunidades en donde caemos en estas cosas, hermano. Y voy a repetir, generalmente no la expresamos, pero a veces sí. Y entonces ahí estamos incumpliendo este noveno mandamiento. La murmuración juega un papel bastante importante también y nos lleva también a este pecado o a cometer este pecado. La calumnia es claramente hablar mal de otros. Estamos tratando la calumnia como una de las cosas que suceden dentro de este hablar contra el prójimo, ¿no? El que calumnia, el calumniador, es como que lleva el veneno en su lengua, ¿no? Y a veces lo usa sin ningún límite. Esto es algo peligroso, ¿no? Que puede destruir familias enteras, que puede destruir sociedades y que puede destruir iglesias también. Por eso el Señor habla de la murmuración. Por eso el Señor nos alienta con su palabra a que no entremos en estas cosas, y menos aún luego de la murmuración, calumniar, en falso, ¿no? Entre los cristianos también se sufre de este mal, hermano. No creas que estamos exentos de la calumnia los unos para con los otros. No tendría que ocurrir. Pero a causa de nuestra naturaleza pecaminosa esto puede suceder. Y si esto pasa, entonces es mejor estar bien conscientes que esto aparece y aparecerá muchas veces en nuestras vidas a causa de lo que somos. Pero es necesario ser conscientes para poder mortificarlo rápidamente, como todo pecado, ¿no? Rápidamente ponerlo delante de la presencia del Señor y Señor, ayúdame con este mal pensar, ayúdame con lo que voy a hacer. Bueno, tenemos que ser conscientes que el pecado, hermanos, está ahí siempre. Está muy presto a salir. Está prácticamente al borde de sacudir cualquier área de nuestras vidas, ¿no? Está latente y puede desplegar mucha maldad. Es una de las formas en la que estamos viendo, entre tantas, que la maldad, digamos, anida en nuestros corazones. Y puede salir si nosotros no mortificamos nuestros pecados. El buen nombre de alguno, de otra persona, de nuestro prójimo, puede destruirse rápidamente por medio de la calumnia. Y ni siquiera la santidad de ese acusado, del que es acusado, lo va a inmunizar de la calumnia. Porque puede ser muy santo y dirigirse muy bien, pero si hay un falso testimonio frente a esa persona, ni su santidad lo va a ayudar. Cristo es el ser más inocente y santo de todos, lo sabemos. Al menos el más santo que pisara esta tierra, ¿no? Pero él era acusado de ser amigo de pecadores. ¿Recuerdan ustedes? Juan el Bautista era un hombre, bueno, de una vida austera, de una vida santa. Sin embargo, de él se decía también, demonios tiene. Por lo tanto, había acusaciones, había calumnias fuertes
hacia muchos de los hijos de Dios, y las habrá. La calumnia se define en la Biblia como herir con la lengua. Venid e iramos de herir, ¿no? De lengua, dice Jeremías 18:18. Nosotros podemos herir a otra persona, hermanos, sin tocarlo. Con ese órgano del cual les hablaba al principio. Agustín decía que la lengua produce más heridas que la espada. Y qué gran verdad, ¿no? Porque una herida se puede curar, se puede cicatrizar con algunos medicamentos, con un buen cuidado. Pero a veces las heridas que produce la lengua en una calumnia pueden ser permanentes en una persona por parte del que las recibe. Y ningún médico puede curar este tipo de heridas. Jerónimo, cuando tenía sus diferencias lógicas con los arrianos, porque los arrianos, ustedes saben, que no creían en la divinidad de Cristo y por lo tanto negaban la Trinidad, Jerónimo decía de ellos, la facción arriana, o sea, el conjunto de arrianos, aparentaba demostrarme amistad. Me besaban las manos, dice, pero me calumniaban y deseaban quitarme la vida. Eso era en el fondo la motivación de ellos. Le pasaban la mano por la espalda, se hacían los amigos, pero en realidad deseaban quitarle la vida. Hermano, es muy necesario para nosotros como cristianos ver con claridad cuál es la motivación que tiene nuestro corazón al hablar o al presentar algo sobre alguien. Es esencial que nosotros meditemos todo lo que vamos a decir. ¿Cómo debemos tomar el tiempo para pensar muy bien eso que voy a decir? Más si es algo delicado, ¿no? Y saber cuál es el fin por el cual voy a hacer o decir esto. Ahora, así como levantar un falso testimonio contra alguna persona es pecado, también es pecado aceptar un falso testimonio sin comprobarlo. Todos los que escuchan esa falsedad deben o no, porque no lo saben al momento, pero deben comprobar si es así. El Salmo 15 dice en el versículo 1, en el 2 y en el 3, Jehová, y hace una pregunta, ¿no? ¿Quién morará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y la respuesta es el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Es muy ilustrativo y es muy comparable a lo que está diciendo este noveno mandamiento. No levantar falso testimonio contra tu prójimo. Entonces esto, hermanos, a nosotros nos tiene que llamar a considerar que no solo no debemos hablar falsamente, sino que tampoco debemos prestar oído. Porque aquel que habla falsamente lleva la maldad en su boca. Pero aquel que acepta por medio de su oído lo que están diciendo los demás, lleva la maldad en su oído. Entonces los dos son iguales. Porque están siendo parte de un mismo complot. Están siendo parte de una misma falsedad y de una misma transgresión a la ley del Señor. Pero en segundo lugar, lo que se prohíbe en este mandamiento es el falso testimonio literalmente. Y nosotros podríamos dividir en tres partes este tema del falso testimonio, de no llevar adelante, ¿no?, el falso testimonio. Que puede ser en el hablar, en el dar testimonio o en jurar en falso contra el prójimo. Con respecto al hablar con falsedad, bueno, Proverbios 12:22 dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová.
Cuando alguien lleva adelante una mentira, eso es una abominación frente a Dios. Dios rechaza. Dios no puede ver eso. Dios no quiere escuchar eso. Ahora, podemos decir entonces que no hay nada más contrario a Dios que la mentira. Si lo que decimos sabemos que es falso encima, es una abominación frente a Dios o delante de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que ser conscientes que estamos atestados de estas cosas. La mentira es algo que pareciera que es como un manto que nos cae y casi todo se maneja así. Y más en el mundo en que vivimos, ¿no? Estamos saturados de mentiras, de parte de otros y de parte nuestra también, y debemos hacernos cargo. Porque si nosotros no nos hacemos cargo de nuestros pecados, no tenemos nada de qué arrepentirnos frente a Dios. Y cuando no hay nada de qué arrepentirse, bueno, el que no es hijo de Dios seguirá su condición, porque no tiene de qué arrepentirse. O no entiende que se tiene que arrepentir de algo porque no ve su maldad. Pero el Hijo de Dios tampoco va a ir arrepentido porque no tiene presente la ley moral de Dios. La omisión de la verdad puede ser mentira también. Una media verdad a veces puede ser mentira también. Pero aquellos que fueron alcanzados por la verdad del Evangelio y que gozan de la presencia del Espíritu del Señor, que la palabra lo llama Espíritu de verdad, niegan la obra del Señor cada vez que llevan a cabo una mentira. Esto es lo que pasa, hermano. Porque el Señor abomina la mentira, abomina los labios mentirosos. Cuando alguien dice una mentira, es porque el diablo ya está en su corazón. Y uno podrá decir, no, pero esto es muy fuerte, ¿una simple mentira? Sí, porque las mentiras no provienen del Padre de las luces, del Padre en el cual no hay pecado alguno. Entonces, ¿de dónde proviene? Ya sabemos cuál es la respuesta. Entonces, aquellos que son alcanzados por la verdad y niegan la obra del Señor así, prestándose a la mentira, bueno, están pecando frente al Señor. Y quiera Dios que pueda hacerlo ver en todos nosotros, que esto no es algo para minimizar, hermanos, sino que el Señor está hablando. A veces yo sé, hermanos, que nosotros podemos achicar estos pensamientos, ¿no? Y decir, es algo piadoso por lo cual dije esta mentira. O era totalmente necesario, ¿no? Era para evitar algo, o esto o aquello. Bueno, sea la forma que sea, hermano, es mentira. Y considerarlo así va a hacer que tengamos cuidado, mucho cuidado de cometer este mal. Hay ejemplos que tenemos en la Biblia, ustedes recuerdan a Ananías y Zafiro, ¿no? La pregunta que se le hace en Hechos 5 es ¿por qué Satanás llenó tu corazón de mentiras? La que Pedro le hace a estos hermanos. ¿Por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? Esa es la pregunta. Bueno, hoy día la mentira es algo muy normal, hermanos. Es algo que yo siempre digo cuando quiero decir que algo es como tomar un vaso de agua, ¿no? O sea, no hay ningún problema con eso. Muchos viven en ella, ¿no? Permanentemente y sin notarlo, sin darse cuenta. En el mundo de los negocios, la mentira va adelante muchas veces. La transacción generalmente encierra algo de mentira, una omisión de algo verdadero. Así que la mentira es algo que nos inhabilita a vivir en una sociedad. ¿Y por qué? Bueno, ¿cómo podemos nosotros conversar con personas con las cuales estoy pensando permanentemente que me están mintiendo? O que me quieren engañar, ¿no?
¿Cómo creer si todo el tiempo nos estamos mintiendo los unos a los otros? Es muy difícil. Hermano, esto enfurece a Dios. Lo leíamos en el versículo. Esto está lejos de Dios, ¿no? Ananías y Zafira murieron, literalmente murieron. Esto no es una comparación, no es una alegoría, no es una metáfora, es una historia real. Murieron en ese mismo instante, ¿no? No es algo menor. El único medio que tiene Dios con la humanidad es su verdad. La verdad de Dios es la que Él ha manifestado por lo que Él es. Y de esa manera se relaciona con el hombre, por medio de su verdad. Cristo mismo, ¿no? En Él no hubo engaño. No vemos engaño en su boca, nunca. Jamás. Siempre se manejó con la verdad. Jamás consideró cambiar ni una letra de lo que el Padre en su voluntad eterna quiso encomendarle. Jamás licuó la palabra que provenía del cielo. Jamás transformó esa verdad en mentira o en media verdad o en parte de la verdad. Jamás cambió la verdad por tener una buena intención o para no quedar mal con alguno, ¿no? Sino que usó esa verdad, aunque fuera en contra suyo. Y sabemos que así la usó y así fue a la cruz, por esa hora. Así que cuidado, hermano. Porque si algo de esto se está haciendo costumbre en tu vida, bueno, Dios declara que el horno del infierno está encendido para los mentirosos también. Lo vemos en Apocalipsis 22:15. Mas los perros están fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y termina diciendo, y todo aquel que ama y hace mentiras. Es para considerar una práctica permanente de la mentira, del engaño, de la falsedad, de la calumnia, muestra un corazón que no está alineado a la palabra de Dios. Yo no voy a juzgar salvación de nadie. No podemos hacer diagnósticos espirituales de los corazones de nadie. Pero la palabra es clara. Y alguno tendrá que examinar si vive así, a la luz del Evangelio. Jamás esta práctica tiene que estar en un cristiano, en un verdadero hijo de Dios, en aquel que fue redimido por la sangre de Cristo. ¿Puede ser un accidente? Sí. ¿Puede ocurrir? Sí. ¿Alguno va a mentir alguna vez? Claro, hermano, va a suceder. Pero tiene que ser algo que no pensó. Pero a propósito, no. A propósito no, hermano. Pensando en hacerlo, siendo un hijo de Dios, no. Eso es abominación frente a lo que Dios dice. Debemos aborrecer este pecado, hermano. Por eso tenemos que considerar cada una de nuestras palabras como si fuera un juramento. Aunque sea la más sencilla, aunque sea el comentario, ¿cómo decir?, de menos importancia, o que quizás el comentario al cual nosotros entendemos que es el de menor importancia. Pero nosotros debemos considerar cada una de nuestras palabras como un juramento. Nuestro sí, sí, nuestro no, no. Nada de engaño, nada de mentira, nada de calumnia. Eso no puede ser una práctica en un hijo de Dios. ¿En qué consiste el carácter de un hombre que va a estar en los cielos con su Padre? O por lo menos una de las cosas, ¿no?, que habla verdad en su corazón. Que ya desde su corazón hay verdad y no hay engaño en su boca.
estamos copiando el carácter de Cristo, ¿no? Esa es la idea. De ser como Él, de buscar ser como Él, intencionalmente. Cuando tenemos presente todo eso, entonces vamos a temer antes de pisotear la sangre de Cristo con un pecado de este tipo. Pero decíamos que puede ser una mentira al hablar, pero también lo que se condena en este mandamiento es dar testimonio, de algo falso. Y se puede dar falso testimonio a favor de otro o también en contra de otro. En cualquiera de las dos opciones podemos estar en medio de un falso testimonio. Cuando se testifica a favor de un criminal que es culpable y que está probado que es culpable, y en vez de sentenciarlo, lo justificamos como si fuera inocente, caemos en el pecado de injusticia. Porque estamos falseando la verdad. Pero cuando se da testimonio contra otros, acusándolos de manera falsa también, en un tribunal o en cualquier otro ámbito, también cometemos pecado. Así que podemos estar envueltos en un falso testimonio en cualquier momento. Porque a favor o en contra, si está lejos de la verdad, es pecado ante Dios. Y no hay más. Bueno, así ha hecho Satanás mismo, ¿no? Desde el principio. Acusar, descalificar, calumniar. Él es el acusador de los cristianos. Hoy día nosotros lo entendemos así. Ahora, el que testifica falsamente tiene su corazón bien endurecido, pero bien duro. Tiene su corazón, o un corazón que es incapaz de sentir piedad. Y no le importa la clase de mentira que tenga que decir. La lleva sin límites. O lo que tenga que afirmar falsamente, ¿no? Hiere a otro y no le interesa en cuanto a sus bienes, en cuanto a su familia, en cuanto a su vida particular. Y no le interesa. Entonces está bien duro. Cuando hay un hombre dispuesto a ser así, está pervirtiendo también el curso de la justicia de alguna manera. Porque si esto fuera en un tribunal, donde hay un juez y un letrado, bueno, de alguna manera él está corrompiendo al juez, porque lo está llevando a sentenciar de manera equivocada, con su falsedad, con su mentira. Y no solo eso, sino que causa sufrimiento también al inocente. Entonces, cuando nosotros hablamos falsamente, o engañamos, o mentimos, o cambiamos de alguna manera la verdad, estamos enredados en medio de toda esta maraña pecaminosa, hermano. Y quien haga así o viva así en esta práctica, no crea que va a pasar desapercibido delante de los ojos de Dios. Esto no va a ser así, sino que la venganza lo va a terminar alcanzando. ¿La venganza de quién? De los hombres. Quizás los hombres nunca se enteren del engaño. Quizás nunca se enteren de la mentira. Pero Proverbio 19:5 dice, el testigo falso no quedará sin castigo. No quedará sin castigo, hermanos. Si nosotros entendemos estas cosas claras, que es abominación para el Señor, que no vamos a quedar sin castigo si practicamos estas cosas, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces, no? Frente al Señor. Pero en tercer lugar, lo que se condena en el mandamiento es jurar en falso. Bueno, un poco lo que veíamos en el tercer mandamiento, ¿no? No usarás el nombre del Señor en vano. Así como cuando se pronuncia un falso juramento, y quizás con eso se pueda arrebatar la vida de otro, ¿no? Sabemos que hay países que tienen la pena de muerte y un falso testimonio frente a alguien lo puede llevar a la muerte y quizás es inocente. Y han habido casos de eso. Esto no es un chiste, hermanos. Uno a veces dice, bueno,
Sí, miento a veces, pero no toma la consideración que Dios le da a esto, ¿no? Una práctica de mentira, de engaño y de calumnia puede terminar en el infierno si esto va aumentando día tras día. Por supuesto que si va aumentando día a día, lo que está disminuyendo es la santidad de ese hombre, si es que alguna vez la tuvo. Porque cómo vivir así, cómo manejarse así en medio de una sociedad, en medio de la familia, en medio de la iglesia, eso no es la conducta de un hijo de Dios. Leí un comentario interesante de un pueblo nómada de la antigüedad, los escitas se llamaban. Ellos dictaron una ley en la cual si un hombre ligaba una mentira a un juramento, debía ser decapitado directamente. Si lo que juraba era mentira y se conocía, iba a ser decapitado, ¿no? Iban a cortar su cabeza. Y esto era debido, según ellos, a que estos pecados destruyen toda la verdad y la confianza entre los hombres. Y sí. No podemos andar por la vida mintiéndonos los unos a los otros. No hay confianza en nada y en nadie. Ahora, ¿el Hijo de Dios que vive así? El hijo como hijo mintiendo a sus padres, los padres como padres mintiendo a sus hijos, familiares, los vecinos, en el trabajo. Podríamos decir que el diablo se apodera por completo de quienes se atreven a jurar una mentira. Y su corazón está tan endurecido que no le interesa si por esa mentira aquel muere o lo matan o lo sentencian a muerte. Entonces lo que empieza con una simple cosita, una simple mentira, si esto se transforma en una práctica, al final puede ser catastrófico. Porque nunca pudimos mortificar por la gracia de Dios ese pecado. Ahora, a modo de exhortación, hermanos, todos debemos cuidarnos de quebrantar este 9º mandamiento. Ya sea mintiendo, calumniando, levantando falsos testimonios contra mi prójimo, sea quien sea. Y para evitar estos pecados tenemos que andar en el temor del Señor. El temor del Señor, un tema que hemos tratado en algún tiempo, es lo que nos limpia de un montón de cuestiones. ¿Por qué David dice que el temor del Señor es limpio? Porque limpia el corazón de malicia y la lengua de calumnia. Esto es lo que el mandamiento está tratando de poner, ¿no? Una valla para que esto no suceda, y menos aún dentro del pueblo de Dios. Nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo, es el mandato, segundo mandato de Cristo, resumiendo toda la ley y los profetas. Si nosotros amamos a un amigo, no vamos a testificar nada en su contra, por lo menos nada que no sea verdad, ¿no? Nosotros no podemos olvidarnos que nuestras mentes están corroídas, hermanos, por el pecado, por la envidia, por el odio. Y de ahí es donde proviene la calumnia y el falso testimonio. Tenemos que encontrar el porqué de cada una de las cosas. ¿Y por qué yo voy a actuar así? Porque me pasa esto, porque en realidad siento esto, porque en realidad estoy movido por esto. Y entonces cuando esto pasa, termina en una mentira, en un engaño, en una calumnia hacia nuestro prójimo. Corintios dice que el amor no guarda rencor. 1 Corintios 13. El amor mantiene a los cristianos unidos. Ese es el factor que contrarresta toda envidia, todo orgullo, toda cosa que pueda producir disensión entre los hijos de Dios o para cualquier otro prójimo.
Y el amor es el que cura las divisiones y el obstáculo de la calumnia y de la murmuración. Cuando hay amor, no hay lugar para estas cosas. Cuando no hay amor, hay lugar para todo pecado. Ese es el punto. Pero también nosotros podemos estar en la situación de ser la víctima de la calumnia. Podemos ser nosotros los que estamos siendo calumniados. Y si es así, ¿qué debemos hacer? Nuestra primera reacción generalmente es enojarnos, enfurecernos. No digo tomarnos a golpes para un cristiano porque ya sería demasiado, pero puede pasar. O quizás decir una mala palabra, un insulto, un improperio. En realidad nosotros tenemos que hacer como hacía Cristo. Y si es así, si nosotros estamos en la situación de ser calumniados, utilicemos esa situación de manera santificada, ¿no? Como por ejemplo cuando David fue maldecido por Shimei, recuerdan ustedes el pasaje. David, ¿qué fue lo que dijo? ¿Se trenzó a golpes con Shimei? No. David dijo, si él así maldice es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Eso es sabiduría, hermano. No es ser cobarde, sino utilizar y copiar el carácter de Cristo. Ahora, ¿esto qué requiere? Requiere humildad, requiere paciencia, requiere bajar la cabeza y pensar en Cristo. Requiere recordar la palabra del Señor en cada una de estas situaciones en las que nos encontremos frente a una acusación o a una calumnia. Debemos recordar cómo actuaba Cristo en medio de esas cosas. Y esa va a ser la mejor salida a esas situaciones, hermano. La palabra blanda aplaca la ira, ¿no? Pero también esas situaciones, si somos víctimas de la calumnia, nos tienen que llevar a considerar si hay algún pecado en nosotros. Yo estoy siendo ofendido. Esto es mentira. Y me pongo en una posición defensiva, ¿no? Pero por dentro el volcán arde. Entonces, mejor que eso es considerar si hay algún pecado, hay algo que yo hice, algo que llevé adelante, que dije o engañé realmente o calumnié para que estas personas digan eso de mí. Consideremos si no hay algún pecado en nosotros del cual no nos hayamos arrepentido. Consideremos si no hemos agraviado el nombre de otros, ¿no? Porque siempre hay pecados, hermanos, y el que esté limpio de todo pecado, sí puede. Tire la primera piedra. Si nosotros somos acusados de una mentira y somos conscientes de nuestra inocencia, realmente somos conscientes, no. Yo no hice esto, yo no dije esto es una mentira. Bueno, entonces no te angusties demasiado, hermano. No te angusties. Porque el Señor lo ve todo y sabe todo. Nosotros tenemos que hacer que nuestro regocijo, regocijados, decía Pablo, ¿no? En todo, nuevamente digo, regocijados. Y ahí también, en esta situación también, que nuestro regocijo dé testimonio a nuestra conciencia. Yo no lo dije, el Señor lo sabe. Yo no lo hice, el Señor lo sabe. El Señor sabe la verdad de todo. Una buena conciencia es como un muro frente a los falsos testimonios. Es un muro, es una valla. Yo estoy tranquilo con mi conciencia. Si es que es verdad, ¿no? Si no, ya sabemos cuál es el camino, arrepentidos al Señor. Y también tenemos que dar gracias a Dios, hermanos, si Él nos ha protegido hasta el día de hoy de calumnias y falsos testimonios. Porque también es una gran misericordia que se nos proteja de los azotes de lengua, como lo llamaba Job. Él consideraba la calumnia y todas estas mentiras y falsedades hacia el prójimo como azotes de lengua. Como si la lengua fuera y ¡tac! Bueno, que veíamos, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Porque
Sin duda, una mentira, un engaño va a traer dolor. Una calumnia falsa va a traer dolor. No podemos estar exentos de eso, nos va a lastimar. Por eso es una misericordia si no hemos sido calumniados hasta ahora. Es el Señor el que amordaza la lengua de los impíos o de los malvados y cuida a su pueblo para que esto no le pase. Pero ojo, el pueblo no tiene que dar motivo. Si el pueblo da motivo, si el pueblo engaña, si el pueblo miente, si el pueblo calumnia, no esperes que el Señor mire para otro lado. Cuidémonos que lo que se diga de nosotros sea mentira. Hermanos, esto lo aplicamos cuando somos calumniados de manera personal, pero de alguna manera el mandamiento nos anima a que cuando alguien a nuestro alrededor esté siendo calumniado falsamente o están hablando mal de él, mintiendo, bueno, nosotros al escuchar eso salgamos en su defensa. Porque sé que lo que se está diciendo es falso. Estoy seguro de que es falso. He corroborado de que es falso. Cuando los apóstoles estaban llenos del Espíritu y eran acusados de que estaban ebrios, ¿quién fue el que ahí puso su voz fuerte, como casi siempre lo hacía? Pedro, ¿no? Y defendió abiertamente su inocencia, diciendo, estos no están ebrios, como vosotros suponéis. Hechos 2:15. Jonatán, sabiendo de que Saúl quería matar a David y de todas las cosas que Saúl decía de David, lo reivindicó, ¿no? Y dice, ninguna cosa ha cometido contra ti, Saúl, ¿no? Y cómo sus obras han sido buenas para contigo. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Todo lo que se había lucubrado en su mente y en su corazón Saúl contra David. Pero Jonatán intervino y lo que hizo fue, no, esto no es así. Interponerse, no interceder. Ser abogado de alguna manera de otro cuando su nombre sufre una afrenta, pero falsamente, eso es conducirse como un amigo y también como un cristiano a la vez. Nosotros mentíamos. Nosotros engañábamos. Nosotros adulterábamos la verdad. Nosotros calumniábamos. Y Cristo quiso interponerse, ponerse en el medio entre el Padre y nosotros para cambiar nuestra condición. Él intervino. Y gracias a Dios que intervino. Porque si no, ninguno de nosotros estaríamos hoy aquí y viviendo vidas que buscan intencionalmente que por la gracia de Dios podamos vivir amando su palabra. En definitiva, hermanos, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Se refiere tanto al testimonio en cuanto a la ley y al pacto también. Dios es el que habla y el que define la verdad de las cosas y por consiguiente son dignas de toda confianza porque provienen del perfecto. Y nosotros, como fuimos creados a su imagen, debemos hablar verdad porque parte de su imagen es eso, verdad. Así que, hermano, tómate un tiempo para meditar lo que significa para ti la verdad. Esa verdad en amor y ese amor en verdad. Por eso, por la gracia del Señor, entendemos que no es solamente una de los dos componentes, sino que debe ser la verdad en amor. Sin diluir la palabra, sin diluir lo que es el pecado, sin diluir las bases sólidas del Evangelio. Siempre en amor, pero esa verdad es la que nos va a mantener firmes frente a un Dios que está firme y que es verdadero.
cómo podés meditar, en cómo podés integrar esa verdad, ¿no? Más profundamente en tu vida, día a día, por medio de la lectura del Evangelio y la comunión íntima con Dios. De esa manera vas a estar ligado a su verdad, y no a la mentira, no al engaño, y no a la calumnia. Esas son cosas que bastó ya el tiempo pasado, ¿no? Para que hagamos lo que le agrada a los gentiles. Pero nosotros hoy tenemos vida nueva en Cristo. Si alguna vez diste un falso testimonio o has mentido, bueno, reconciliate con Dios. O si hoy es una práctica que no quieres vivir, pero tu carne te lleva a hacerlo, reconciliate con Dios y pedí perdón. Y pedí perdón a Dios y a quien le hayas ocasionado ese mal también. A veces presentar la verdad es doloroso, hermano. Pero poder discernir cuándo y cómo expresarla con sabiduría es clave. Es clave. Es fundamental. Que el Señor te bendiga, hermano, con su palabra. Este es un mandamiento en los cuales es una transgresión en la cual todos caemos. Una y otra vez. Sin querer, con buena intención. Voy a omitir decir esto. Bueno, solo meditemos si esto no se está haciendo una práctica constante en nuestras vidas. Porque si es así, necesitamos ir al trono de la gracia para que el Señor nos perdone también de esta transgresión. Que el Señor nos ayude, hermanos, y bendiga nuestras vidas para que podamos, o que Él más bien, pueda seguir perfeccionando nuestra vida como lo ha prometido hasta el día de Jesucristo. Amén. Oremos, hermanos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú sabes cómo somos, Señor. Tú sabes todo de nosotros. Nos conoces mejor que nosotros mismos, padres, y sabes perfectamente que vamos a caer, que somos vulnerables, Señor, a la mentira también, que muchas veces utilizamos este recurso, Señor, y transgredimos tu ley. Oh, Padre, cuánta verdad hay en tu Escritura, cuánta verdad hay en tu ser, Señor, y hoy, si podemos entenderla y pretender vivir tu palabra, Señor, eso es gracias a la obra de Cristo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Por eso, Padre, te rogamos que tu palabra siga edificando a tu pueblo, confrontando al corazón que está perdido, muerto en este delito también, Señor. Y ayúdalo a venir a Cristo, arrepentido y con fe, para cambiar su vida y vivir de acuerdo a tu palabra. Te rogamos esto, Padre, y te damos muchas gracias. En el nombre de Cristo. Amén.